deberías estar en tu mundo verde, lejos de esta ciudad, allá donde salta el venado, donde grita el jaguar. Deberías estar en tu mundo verde, lejos de esta ciudad, allá en la cresta del viento, respirando tu paz. Ave de mi ciudad. Alma verde, verde corazón, has visto desde el cielo nuestro mundo de dolor. Alma verde, verde corazón, y tú que no tienes fronteras, decidiste mejor quedarte aquí entre la gente, viviendo en esta ciudad, aquí para recordarle al hombre que se puede volar, quedarte aquí entre la gente, viviendo en esta ciudad, aquí para recordarle al hombre la libertad. Ave de mi ciudad. Has hecho tu nido de acero y cartón. Alma verde, verde corazón, vive sobre un cable de alta tensión, pero cantas igual como canta el agua de un nuevo manantial, igual que la tierra mojada cuando llueve la paz. Cantas igual como canta el viento que juega entre el cafetal, igual que la risa de un niño en Navidad. Ave de mi ciudad. Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en este 1 de julio ya. Y bueno, hoy vamos a presentar un programa que creo es muy importante dadas las situaciones que se presentan hoy día, no solo en México sino en el mundo, y que es importante que como pedagogos pues estemos informados de lo que sucede específicamente con la cuestión ecológica.
Anteriormente, me parece, ha habido ya algún programa sobre cuestiones ambientales, ¿no? Cuidado a los animales, etcétera. Hoy específicamente nos vamos a centrar más en la cuestión de la ecología, cómo está funcionando, cuáles han sido las causas, cómo se vino desarrollando todo este debate ecológico y bueno, además un tema que me parece súper importante y que muchas veces lo escuchamos y está en boga por todos lados, pero que de pronto no nos queda bien claro qué es. Y es acerca del desarrollo sustentable. Entonces, ¿qué es el desarrollo sustentable? ¿Cómo se ha aplicado? ¿Cómo surge? Si en verdad apunta a resolver la cuestión ambiental o qué pasa, ¿no? Ese va a ser nuestro tema de hoy, ecología, educación y desarrollo sustentable. Digamos de alguna manera que lo vamos a presentar como en partes, ¿no? En primer lugar, pues sería conveniente los aspectos generales de esta cuestión de la dinámica ambiental. Yo lo pondría como en los siguientes puntos. Uno, antecedentes y fundamentos de lo que significó pues todo el debate ambiental, ¿no? Usado, digamos, en la agenda política, ¿no? En las agendas políticas de los países. En segundo lugar, ¿qué se empezó a hacer con esta cuestión de la crisis ambiental, ¿no? Por supuesto, ¿qué es crisis ambiental? ¿Por qué estamos hablando de crisis ambiental, ¿no? ¿Por qué no solamente hablamos de daño ambiental o de deterioro ambiental? ¿Por qué usar este término de crisis ambiental? Además también de evaluar qué significa el desarrollo sustentable para las agendas políticas, para las agendas empresariales y bueno, qué se está haciendo también en el sentido de los movimientos que han surgido, ¿no? Ante todo, digamos, pues en la última parte del siglo XX y que bueno, se han venido creciendo, ¿no? Y han venido tomando pues una magnitud cada vez más grande en todos los países, ¿no? Y por supuesto México también es un país que ha dado paso pues a muchos movimientos de este tipo ecologistas, ¿no? Que apuntan por que se considere al ambiente no solamente como un reservorio infinito de recursos, ¿no? Sino bueno, hablar del planeta como un sistema vivo. Y bueno, pues cuáles son las alternativas y las opciones que tenemos, ¿no? Entonces, digamos lo vamos a dividir como en esas partecitas para que nos quede bien claro, para que podamos entender un poco la dinámica. Ustedes saben, yo soy economista, pero me he metido muchísimo en estos temas de la cuestión ambiental. Entonces, bueno, empecemos diciendo cuáles son los antecedentes de esta cuestión. Y para esto creo que es importante que descifremos una especie de periodización de lo que ha venido siendo pues la dinámica industrial, ¿no? Porque si no pensamos en la dinámica industrial, entonces no vamos a entender por qué en efecto tenemos una crisis ambiental, ¿no? Que además no es local ni es regional, sino que es una crisis ambiental mundial. Entonces, un poco para dar argumentos y decir en qué nos basamos para decir que esta es una crisis ambiental mundial, ¿no? Y que no es un simple daño, porque a ver qué pasa cuando usamos los términos, tienen un sentido de ser los términos. Si usamos daño, el daño a lo mejor se puede reparar, a lo mejor se puede poner un parche, ¿no? Para intentar reparar este daño. Si hablamos de deterioro, también un deterioro a lo mejor se puede contrarrestar, pero ¿por qué hablamos de una crisis? Y el término crisis significa la transición a algo. Crisis significa que ya se llegó a un límite de algo, que ya no puede seguir así una situación determinada y que entonces es necesario
transitar a una forma que resuelva una situación específica o que elimine esa situación, ¿no? O sea, cuando uno se enfrenta por poner un ejemplo, cuando uno se enfrenta ante una crisis personal, existencial, entonces se parece a una cuestión en la que uno va a hacer un tránsito a algo. A lo mejor a algo mejor o a lo mejor a algo peor, ¿no? Entonces, cuando vamos de crisis ambiental, estamos colocados en una situación muy complicada, muy compleja, ¿no? Complicado y complejo no es lo mismo de ninguna manera. Complicado porque hay una multiplicidad de cruces, de dimensiones que hacen de esta una crisis ambiental mundial, pero además compleja porque no es tan fácil resolverla, ¿no? No sé si me estoy escuchando, creo que sí. No sé si me están escuchando. Quiero pensar que sí me están escuchando. Entonces, bueno, empecemos diciendo que cuando, y yo tengo que arrancar en poner, ahorita que, bueno, en corte, antes de entrar estábamos hablando de Alex y yo de que la luz, ¿no? Cuando se va la luz uno parece que está en el medievo. Entonces, un poquito retomando esta idea, nosotros sabemos que cuando termina la edad medieval, esta edad que se va a llamar la época oscurantista, ¿no? Y que en verdad hay un oscurantismo en términos del saber, ¿no? El conocer, vaya. No olvidemos que esta cuestión del saber va cruzado con una situación de la religión, porque es Dios el que nos da el pan nuestro de cada día, porque es Dios el que nos permite tener una vida cada día, amanecer, despertar, y entonces no importa conocer, estamos ahí relegados solamente al creer, ¿no? Y cuando se está transitando de esta época medieval, de esta época oscurantista a la época moderna, entonces aparecen muchísimas cosas en juego, aparecen las ciencias, ¿no? Digo, y aquí no vamos a meternos al tema de lo científico, de lo europeo, de lo eurocéntrico, no, eso no es nuestro tema de hoy, pero estamos retomando un poquito esto para ponerlos la antesala de lo que nos va a generar una crisis ambiental mundial hoy en día. Y entonces tenemos que este tránsito de la época oscurantista a la época moderna nos va a traer una serie de cuestiones como el origen de las ciencias, pero además el origen de las ciencias va a impulsar el origen de la tecnología. La técnica se junta con el logos de la ciencia, ¿no? Por eso le llamamos tecnología, el tecné y el logos. La técnica se junta con la ciencia y entonces se convierte en una tecnología. Y esta tecnología que se empieza a generar, obviamente el capitalismo pues surge, digamos, el grueso de los historiadores coinciden en que más o menos la modernidad está dando su origen en el siglo XVI, ¿no? Con el descubrimiento de América, pero bueno, hay otros planteamientos que ya vienen un poquitito más de antes, como desde el siglo XIII, ¿no? Pero lo que sí tenemos que decir es que la importancia del siglo XVI, pues no nos cabe la menor duda, ¿no? El descubrimiento de América, sin dejar al lado todas estas hipótesis de que si América se descubrió antes por los vikingos, por los tailandeses, hay muchas hipótesis, no nos vamos a pelear con esas hipótesis. Lo que vamos a decir es que América y América Latina va a ser para el capitalismo un oasis, va a ser un eje que impulsa todo el desarrollo tecnológico y toda la acumulación de capital que se va a tener en Europa, pero gracias a que se lleva de aquí el oro, la plata, los minerales, pues permiten una serie de condiciones materiales importantes para que Europa pues pueda desarrollarse como lo va a hacer, ¿no? Y surge entonces la tecnología. Esta no surge en el siglo XVI, va a empezar a surgir en el siglo XVII, con toda su fuerza en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no?
Y entonces tenemos la industrialización por primera vez, el origen de la industria, que como sabemos se va a dar pues en Inglaterra, ¿no? En Londres va a ser el eje después de que la hegemonía pasara, de la hegemonía entendida como la región más poderosa en un momento determinado, porque impulsa el mercado, ¿no? El mercado económico. En ese momento era Ámsterdam, pero después pasa a manos de Inglaterra, y cuando pasa a manos de Inglaterra, aquí es donde surge la industria, ¿no? Y surge la industria, y entonces esa industria que está, recuerden que en ese momento se inventan las máquinas de vapor, y pues las máquinas de vapor van a necesitar de agua. Las primeras fábricas van a estar situadas al lado de agua, de ríos, de lagos. Y entonces esta manera de impulsar la tecnología que va a desarrollar la industria para conformar las primeras ciudades modernas, van a empezar a hacer ya un tránsito a una época pues muy moderna como lo tenemos hoy en día, ¿no? Y esta época moderna va a ser una separación muy marcada entre ciudad y campo, así que aquí se empieza a quebrar algo va a dejar de ser el campo, se va a ir achicando cada vez más. Entonces, cuando se realiza la industria, pues simplemente se hace, o sea, no se va a pensar en si está generando daño ambiental, eso ni siquiera se va a pensar, ¿no? Lo que se va a pensar pues es en la generación de capital, de dinero, de quantum monetario para invertir y para sacar la producción adelante. Recordemos que las primeras fábricas que se originan son para la industria del vestido, ¿no? Para la industria que realiza pues ropa, ¿no? El algodón se transforma en telas, y estas telas pues a final de cuentas visten a toda esta sociedad urbana que está creciendo constantemente. Así que no se está pensando para nada en el medio ambiente, para nada. Esto ni siquiera está apareciendo en nuestras mentes, ¿no? Estamos hablando más o menos, para que nos ubiquemos en las fechas, de 1735 a 1870, ¿no? Cuando se crean las primeras máquinas, cuando empieza la manufactura, ¿no? Y los talleres artesanales pues van dejando de ser. Posteriormente, hablando ya de 1870 a la fecha, bueno, digámoslo hasta 1971. De 1870, no pierdan noción de las fechas porque a veces nos parecen sin importancia las fechas, pero no, son sumamente importantes porque nos permiten entender qué periodo se estaba dando y entonces qué estaba sucediendo, ¿no? Porque de 1870 pues estamos hablando que se va a dar el tránsito pues al siglo XX. Así que todo este desarrollo tecnológico que incentiva la imprenta, que se generan las máquinas de vapor, el carbón se empieza a usar, pues no se va a quedar nada más en esa dimensión, sino que va a crecer y se van a ir sofisticando los medios de producción de una manera impresionante. Así que para 1870 ya se están de alguna manera explotando los pozos petroleros. Entonces se empieza a ver que el petróleo pues juega un papel importante para la acumulación de capital, ¿no? La acumulación de capital entendida como este quantum monetario que se acumula, que el propietario acumula para echar a andar otra vez la producción, ¿no? No nada más como la simple ganancia, porque la simple ganancia es nada más lo que se queda el dueño para sí, pero esta acumulación de capital va a ser un ciclo, porque entonces se vuelve a invertir en mano de obra, en materias primas, en máquinas para producir, y entonces es un ciclo todo el tiempo que se va alimentando. Así que para 1870 ya se está explotando el petróleo, ya se están descubriendo que se pueden realizar con los minerales armas, por ejemplo, ¿no? Fíjense, 30 años para 1900. Y se van a ir sofisticando cada vez más los procesos productivos, y pues bueno, ya cuando nos llega el siglo XX, que va a ser un siglo muy
contradictorio, muy lleno de sucesos, de aconteceres que son muy dolorosos, no solamente para los latinoamericanos ni para nosotros los mexicanos, sino para los europeos, ¿no? Porque están intervenidos en el siglo XX pues con 2 guerras. Así que estamos hablando que en 1814 se desata la Primera Guerra Mundial. Y con la Primera Guerra Mundial, aquí hay un proceso de desarrollo tecnológico cada vez mayor. Siempre las guerras, y es algo que no se nos tiene que olvidar, siempre las guerras generan un desarrollo tecnológico impresionante. Por lo general, el desarrollo tecnológico más avanzado que nosotros podemos tener ya como consumo doméstico sale del argot militar. Siempre la dimensión militar echa a andar toda una industria que desarrolla nuevos productos que después salen al mercado, a lo mejor en sartenes de teflón, ¿no? O a lo mejor en procesadores, que ahora nosotros, pues todo el mundo tiene una computadora en su casa, pero que justo sale aquí del argot militar. Entonces, para 1914 ya está echada a andar una industria que, fíjense, ya ahora sí busca destruir. Ya no nada más es un proceso como en el anterior, que les decía yo, más o menos de 1735 a 1870, que bueno, se echa a andar la industria sin pensar ni siquiera en las consecuencias que va a tener. Digamos, en términos de lo que está sucediendo en Europa, porque después podemos retomar un poquito lo que sucede en la América Latina, porque aquí no olvidemos que está habiendo un proceso colonizador y que todas estas cosmovisiones ancestrales pues están de alguna manera destrozando, se están mezclando, y podemos usar muchos adjetivos, ¿no? Para este tipo de situaciones que van a pasar específicamente con el periodo de la colonia. 1914, decimos, la Primera Guerra Mundial. Aquí sí, claramente ya se busca destruir, porque se está destruyendo al enemigo, al país que se le quieren quitar los territorios o por el que está en disputa por un territorio determinado, ¿no? La Primera Guerra Mundial va a fungir como un periodo que apunta a repartirse lo último que queda en el mundo, ¿no? Ya una vez que pues muchos países se independizaron, ¿no? México se independiza, entre comillas y todo lo que ustedes quieran, en 1810. Entonces, en 1914, de pronto los países que conocemos de primer mundo, pues están viendo de dónde saquear y de dónde agarrar. Así que la Primera Guerra Mundial, en primer lugar, tiene ese sentido, como el reparto de los últimos territorios ahí que queda todavía sin que pertenezcan a otro país de primer mundo, ¿no? Pero el punto que nos interesa aquí es que está subyaciendo bajo este acontecimiento pues una cuestión de degradación ambiental. ¿Por qué? Porque pues bueno, ahora sí ya hay como una intención de destruir, ¿no? Así que viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1939, y con la Segunda Guerra Mundial queda clarísimo que esta disputa por los proyectos de capitalismo en el mundo, entonces tenemos un proyecto, puede ser liberal, de dictaduras, por un lado en América Latina, ¿no? Un capitalismo liberal en Estados Unidos, pero también estamos hablando del nazismo, un capitalismo muy central, ¿no? Y muy agresivo, y además muy, muy represor, y echan a andar la industria impresionantemente. Nos toca todo este periodo entre guerras y lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial pues vienen inventos impensables, digo, nosotros sabemos de alguna manera los experimentos nazis, ¿no? Pero aquí en esta etapa del desarrollo histórico, pues hay muchas cuestiones que justamente la industria militar genera muchos avances, porque entonces aquí se empiezan a inventar pues los primeros procesadores que eran gigantescos además, ¿no? Nosotros ahora ya hasta en un celular podemos traer
esa información, pero en ese momento pues eran de tamaños de metros y metros, ¿no? De grandes, pero que bueno, aquí se origina. Y ese desarrollo tecnológico tiene un objetivo, y el objetivo es destruir al enemigo. Y destruir el enemigo no me refiero nada más a que les destruyes sus armamentos, sino que destruyes sus tierras, destruyes gente. A eso me refiero con esta destrucción que se lleva a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Después viene los 60s, y con los 60s también es impresionante el desarrollo tecnológico que se va generando, pero también toda la destrucción. Y ojo, acabo de mencionar que hay un retroceso y un desarrollo, porque la tecnología indudablemente tiene estas dos dimensiones combinadas, juntas, y que no las puedes separar. El desarrollo tecnológico sí nos ha traído avances, pero también nos ha traído destrucción. Cuando hay un planteamiento crítico, de pronto es mirar como estos dos polos. Sí hay avances, pero también hay destrucción. Ahí están ligados. Así que con los 60s va a haber un suceso. Bueno, digo, antes de pasar a los 60s. La Segunda Guerra Mundial hace el invento más terrible que nosotros conocemos, y es la bomba atómica. La bomba atómica que se hace caer sobre Hiroshima y Nagasaki. Este suceso pues es impresionante, y es importante decir, cuando se tira la bomba a Hiroshima y Nagasaki, se buscan los días más soleados, más bonitos, la hora en que los niños están saliendo de la escuela, ahí se tira la bomba. Y esta bomba, bueno, va a traer una catástrofe, ¿no? Para Japón. Y aquí es donde se nota entonces que el desarrollo tecnológico sí ya está cumpliendo un objetivo de destrucción, ¿no? De destrucción de un territorio, de destrucción de gente inocente. Y cuando pasamos a los 60, pues no están alejados de esta situación. Es más, podríamos decir que entre más va avanzando las épocas, pues el desarrollo tecnológico más agresivo se va poniendo en esta cuestión específica de destruir, ¿no? Entonces, cuando vienen los 60s, pues Estados Unidos está peleando con Vietnam. Viene la guerra de Vietnam. Y aquí hay ya documentos ya especializados en que comentan que Estados Unidos fue aquí donde empezó a usar sus armas climáticas. Usa las armas climáticas contra Vietnam. Y lo que desarrolla es armas climáticas para arruinarles las cosechas de arroz a los vietnamitas y así poderles ganar la guerra. Para que veamos qué grado de insensibilidad se va a ir cada vez más cruzando, cada vez más desarrollando en las agendas de cada país, en la agenda de Estados Unidos. Destruir Vietnam, destruirle las cosechas de arroz, porque si tú destruyes el alimento de una nación, entonces puedes destruir a la nación. Solo que, bueno, los vietnamitas evidentemente fueron muy hábiles y muy estratégicos para hacer lo que conocemos como el Vietcong, un túnel subterráneo por el que los vietnamitas pudieron defenderse de Estados Unidos, ¿no? Así que eran bolsas y bolsas y bolsas regresadas a Estados Unidos con los cuerpos de los cadáveres de los estadounidenses que estaban muriendo en Vietnam. Pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos usó una arma climatológica para destruir Vietnam. Después se inventa la Revolución Verde, lo que vamos a conocer como la Revolución Verde, que no es más que la invención de las semillas transgénicas para hacer alimentos, para producir alimentos en una cantidad cada vez mayor. ¿Cuál va a ser el argumento de esto? Porque además, bueno, la ONU sabe de todas estas cuestiones, ¿no? Y el argumento central del desarrollo de las semillas transgénicas es que se acabe con el hambre mundial. Así que, bueno, ya no vamos a hacer una agricultura tradicional, artesanal, sino que ahora monocultivos. Lo que se llamó las semillas Terminator, semillas que solo eran para una cosecha y ya no servían más.
y además a la empresa que producía esas semillas, a esa le tenías que comprar el abono, ¿no? Lo que va a ser una crisis con los campesinos, el campesinado, para empezar, de los países industrializados, por mencionar Estados Unidos, ¿no? Pero de ahí pues nos va a caer como en efecto dominó, y bueno, de alguna manera por eso México está en una situación de crisis alimentaria actualmente, que tampoco no es nuestro tema. Ojalá en algún futuro podamos tocar propiamente la cuestión de la vulnerabilidad alimentaria que tiene México, pero veamos cómo se conectan todos estos sucesos, ¿no? Porque evidentemente el desarrollo de las semillas transgénicas pues también va a producir erosión de los suelos, también va a producir un daño ambiental, ¿no? En los suelos y por supuesto y de manera imprescindible en la alimentación de los seres humanos. Porque de hoy, que ya estamos en el siglo XXI, 2014, bueno, consumimos alimentos transgénicos, sin etiquetar, otro asunto ahí, por eso es importante hablar de los alimentos, ¿no? Entonces, viene la Revolución Verde, en los 70s viene una crisis económica fuerte para todos los países del mundo, y bueno, está ahí el desquebrajamiento de la URSS, que supone el socialismo, ¿no?, del siglo XX. Y bueno, ahora con el desquebrajamiento de la URSS, el capitalismo, según comentan, se vuelve mundial, pero viene una crisis terrible en los 70s para muchos países del mundo, lo que va a ser el tránsito para lo que vamos a conocer como el neoliberalismo. A estos 70s, aquí podemos poner como un tope en los 70s, porque de los años 70s para acá, o sea 2014, se genera, más bien no se genera porque se vino generando con todo este periodo que he platicado un poquito, sino que en los 70 ya del siglo pasado, o sea 1970 para la fecha, hablamos ya de una crisis ambiental mundial, ya un deterioro que rebasa, digamos, ciertas medidas que no se veía anteriormente. Ahora hablamos ya de una aguda situación del clima, que de pronto no entendemos por qué, pero contándoles un poquito de esta historia, entonces vamos viendo cómo se fue gestando y por qué ahorita tenemos el problema que tenemos con la cuestión ambiental, ¿no? Así que ahorita podemos hablar ahora sí de una aguda crisis ambiental, porque evidentemente la industria que se sigue generando es antiecológica. Hay industria ecológica, hay que decirlo, ya estamos en el siglo XXI, perfectamente se podría generar industria ecológica. El problema es que es muy cara y pues la ganancia está ahí en juego, ¿no? Así que es muy difícil transitar hacia tecnología ecológica porque los empresarios no están dispuestos a soltar, pues, digamos, el dinero correspondiente, ¿no? Así que hablemos ahora un poquito de cómo se genera, cómo le empiezan a hacer caso a la cuestión ambiental, ¿no?, en las agendas políticas de los países. Un poquito mencionemos que todos los pueblos ancestrales que siguen persistiendo en América Latina y en otras partes del mundo, por supuesto también en Europa, en Asia, todos estos países que resisten toda esta embestida que ha generado el capitalismo con su industrialización y que entonces pone en aprietos graves a muchas comunidades del planeta entero, ¿no? Porque empieza a degradar tanto el ambiente que a ellos les están llegando como todos estos efectos, ¿no? Los impactos los está teniendo desafortunadamente pues las regiones más pobres y muy vulnerables, ¿no? Que es el caso de Haití, por ejemplo, que pues es el país más pobre de América Latina y es un país que recurrentemente los tsunamis degradan su territorio, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de cómo se empieza a gestar todo este debate ambiental, porque es muy interesante para que veamos en dónde surge el concepto de desarrollo sustentable. Y resulta que en los 70s, cuando ya estaba existiendo una crisis económica muy fuerte en todo el mundo,
también ya están empezando a aparecer pues sucesos ambientales que no se veían anteriormente, ¿no? No es que, a ver, aquí hago un paréntesis, ¿no? Siempre que uno utiliza un recurso natural, y digo recurso natural porque es como el lenguaje que a lo mejor todos podemos entender, hay muchas otras cosmovisiones que dicen no usemos la palabra recurso porque ya desde usarla es como que es algo que tenemos para usar de manera infinita, ¿no? Podemos decir bien, ambiental, podemos decirle de muchas maneras. Sin entrar en esta contradicción ahorita, usémoslo como un recurso natural. Ustedes saben que hay recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Los renovables pues son estos que constantemente se regeneran, como el agua, ¿no? Que tiene su ciclo del agua, o sea, hay un recurso renovable. Los no renovables no es que no se renueven, lo que pasa es que tardan millones de años para que vuelvan a renovarse. Hablamos aquí de los minerales, hablamos aquí de los recursos fosilistas, por ejemplo el carbón, el petróleo, ¿no? Que está ahí pues en el subsuelo, pero que tardó muchísimos millones de años para que pueda hacerse, ¿no? ¿Cuál es el problema con la producción actual? Pues que jalan los recursos y no le dan chance, no le dan un ciclo naturalmente como puesto ahí por la naturaleza para que se pueda regenerar. Así que tú llegas, porque eso también sucede con el agua, llegas, te absorbes llega Coca-Cola, se absorbe un manto acuífero de la India y entonces deja toda la región, a toda la localidad de esa región sin agua, y entonces las mujeres tienen que trasladarse kilómetros para ir por 2 cubetas de agua, que es lo único que pueden estar cargando, ¿no? Así que digamos esta parte entonces de cómo sucedió todo para llegar al debate del desarrollo sustentable y qué es, ¿no? El desarrollo sustentable. Entonces hablamos de la etapa de los 70s, donde ya hay una cuestión un poco dramática sobre la cuestión ambiental. Ahora aquí les voy a explicar 5 procesos que son muy importantes que conozcamos, que alimentan el sobrecalentamiento planetario, porque resulta que se empiezan a hacer estudios y pues que el planeta se está calentando de más, o sea, se está sobrecalentando. Ustedes saben que la Tierra tiene un proceso de calentamiento global y ese proceso de calentamiento planetario es normal. ¿Qué significa el calentamiento planetario? Que el Sol le proporciona energía solar al planeta para que éste pueda mantenerse en una situación adecuada para la vida, ¿no? Ustedes saben que nuestro planeta tiene una posición en el universo, tiene una luna, ¿sí? Va primero Mercurio, Venus, Tierra, entonces nuestro planeta es el tercero, está en una posición adecuada, en la que le llega una cantidad de sol adecuada y que tiene sus propios mecanismos la Tierra de captar esa luz solar y regresar la mayoría de luz solar al exterior, o sea, al universo, para quedarse con la cantidad adecuada para la vida, para nuestra vida, ¿no? Para lo que conocemos como la vida, háblese de las plantas, háblese de los animales, háblese de los humanos, ¿no? Entonces, esta energía solar que mantiene adecuado al planeta, resulta que en los 70s se empiezan a dar cuenta que el planeta se está sobrecalentando, que se están empezando a derretir los polos y que está habiendo una elevación de la cantidad de energía que regresaba antes al sistema solar, ¿no? Entonces se empiezan aquí a hacer ya estudios y hay una organización muy importante que va a ser el Club de Roma, que se va a encargar de hacer un estudio, estamos hablando de los 70s, un estudio para hacer la evaluación de lo que está sucediendo con el cambio climático. Fíjense, las principales empresas de ese momento, las corporaciones más importantes, pagan al Club de Roma, costean al Club de Roma la investigación, todo este proceso se van a realizar una serie de modelos para evaluar cómo está la situación planetaria y la crisis ambiental.
Entonces, los empresarios más importantes, las corporaciones más importantes, les digo, costean este estudio. Se va a conocer como los límites del crecimiento, así se va a llamar este informe que sale a la luz, ¿no? El Club de Roma saca los límites del crecimiento, que de hecho todavía podemos conseguirlo, yo lo encontré apenas en los libros usados, está a manera de librito, pero es un informe que se llama Los Límites del Crecimiento. Y entonces aquí, en los límites del crecimiento, el Club de Roma va a hacer una evaluación bien interesante de lo que está sucediendo con el cambio climático. Son los primeros en hacer un estudio serio sobre la cuestión ambiental. Así que lo que se empieza aquí a surgir en este informe detallado, que les digo, ustedes lo pueden conseguir, incluso es muy posible que esté en internet, lo que se realiza en este informe, salen, unos resultados catastróficos, terribles, en donde comenta el Club de Roma, la investigación la hace el Instituto de Massachusetts, y lo que predicen ellos es que si no se detiene el crecimiento económico ya, en los 70s, si no se detiene ya, entonces lo que le espera a la Tierra es una catástrofe, con inundaciones, con hambre, con sequías, ¿no? Lo que hacen el Instituto de Massachusetts es que hace un programa que se corre por vía digital, ¿no? En computadora, se corre este modelo y tienen ahí toda una serie de variables que van cambiando y meten la población, qué pasa si sube la población, qué pasa con la agricultura, si va disminuyendo porque las tierras se van erosionando, muchas cuestiones. Y entonces los resultados que arrojan pues son catastróficos, porque lo que se dice es que va a haber hambre, que va a haber muertes, ¿no? Y no como algo apocalíptico, porque ellos sí se encargan de decir mucho que no es una cuestión apocalíptica, que es en serio, que si no le paran al crecimiento económico, entonces lo que se espera es una catástrofe ambiental. Eso en los 70s. ¿Y qué creen que pasa? Que pues evidentemente no hacen caso. Las empresas siguen produciendo como su momento inicial, o sea, no detienen ni mínimamente el crecimiento, porque lo que decía el Club de Roma es que tienen que detener ya el crecimiento, o sea, no pueden crecer ya nada. Aquí hablando un poco a lo mejor del término crecimiento y desarrollo, son dos cosas distintas, crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento económico, evidentemente esto tiene que ver con todas las cuestiones numéricas que nos dicen si un país va avanzando o no. Entonces está ahí el Producto Interno Bruto, crece a tanto por ciento o disminuye a tanto por ciento, o la tasa en que va a crecer para el futuro. Ese es un crecimiento económico. Ahí es donde generalmente y de manera convencional se mide si un país es rico o no. México por eso es que es un país muy rico ante los ojos de los inversionistas extranjeros, porque México crece mucho siempre. Crece 2%. Ahorita, las tasas de crecimiento no han sido muchas, pero no es un país que se quede como pasivo. México sigue creciendo, pero cuando lo comparas con el desarrollo, pues ahí te das cuenta que la cosa no cuadra, porque el desarrollo tiene que ver específicamente con lo social, con el desarrollo social. Cuántas escuelas, cuántas instituciones culturales se han desarrollado, cómo está la cuestión de salud, la alimentaria, nutrición para los niños. Esa es la cuestión de desarrollo social. Así que lo que dicen el Club de Roma es que el crecimiento económico se tiene que detener, ya no pueden seguir creciendo los países, tienen que tener un crecimiento cero, porque si siguen creciendo van a devastar el ambiente, van a devastar el clima y van a devastar el planeta. Les digo, evidentemente no hicieron caso. Esto fue en los 70s. En los 90s se hace un nuevo informe, igual por el Club de Roma, que se va a llamar Más allá de los límites del crecimiento. Y ese más allá de los límites del crecimiento, pues ya deja ver que
el planeta ya creció a niveles que no se podían, ¿no? Un poco para decir, detener este deterioro ambiental va a estar muy difícil. ¿Qué da paso todo esto? Pues que se funda, la ONU funda toda una serie de organismos específicamente generados para como guiar la cuestión ambiental y las agendas ambientales de los países. La base de datos de Bill. Entonces, la ONU, con estos organismos que funda para tomar decisiones en cuestión de agendas ambientales en todos los países, por primera vez hace un informe que se va a llamar el informe Brundtland. Ese informe, déjenme checar rápidamente la fecha, me parece que es en el 89 que se hace, ahorita les doy bien la fecha, pero este informe va a ser importante porque aquí aparece por primera vez el concepto de desarrollo sustentable, por primera vez, no existía antes, aquí es donde lo vamos a tener, y el desarrollo sustentable tiene que ver con que los recursos se deben de utilizar sin poner en cuestión las necesidades de las generaciones que vienen, ¿no? De las generaciones futuras. Usar con un adecuado, digamos, o tener un adecuado uso de los recursos sin poner en cuestión los recursos que van a usar nuestras generaciones futuras, ¿no? De ahí que mucho en boga de cuida el agua, porque a lo mejor tus hijos no van a poder tener acceso al agua como tú la tienes, ¿no? Entonces, todas estas medidas pues van a salir derivadas del informe Brundtland, que por primera vez les digo, van a denominar específicamente lo que es del desarrollo sustentable, y bueno, esto se va a llevar, ¿no?, a muchas dimensiones de la vida económica, porque entonces ahora se habla de turismo sustentable, porque se habla de economía sustentable, de empresas sustentables, bla, 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 pero que su origen es esto: usa el recurso, pero sin que lo pongas en cuestión, para que las generaciones que vienen pues puedan hacer uso de ello, ¿no? Esto es como se da todo el debate, digamos, el debate ambiental. Si se dan cuenta, hablamos en un primer nivel de los sucesos históricos que se fueron generando para decir que ahora tenemos una crisis ambiental. Esta segunda parte fue cómo se dio el debate en términos de la política internacional, ¿no? Cómo surge el concepto del desarrollo sustentable, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Todos me escuchan? Entonces, ya una vez que tenemos esta cuestión, hablemos de cómo es que se está gestando esta situación del sobrecalentamiento planetario. Es importante, porque cuando hablamos de una crisis ambiental, indudablemente la dimensión, la situación más emblemática que salta es el desarrollo, ¿no? Perdón, vamos a hablar de 5 cuestiones aquí en juego. La primera, tiene que ver con el funcionamiento de la selva amazónica en el impacto del sobrecalentamiento planetario. La segunda tiene que ver con los ciclos oceánicos, o sea, cómo funciona el mar. El tercer momento tiene que ver con la cuestión del permafrost siberiano. Ahorita vamos a explicar qué es esto. Y la cuarta, dije 5, ¿verdad? Son 4 más. Y la cuarta tiene que ver con el albedo del Ártico, cómo funciona el Ártico para mantener la temperatura adecuada
A ver. Para mantener la temperatura adecuada, ahí me escucho bien. ¿Sí? Entonces, hablemos de estas 4 cuestiones que son imprescindibles, ¿eh? Yo creo que como pedagogos, desafortunadamente, y digo porque es una carrera muy bonita, que nos habla de la educación, de cómo transmitir la educación, y no solo eso, yo sé que de ninguna manera la pedagogía se reduce solamente a las áreas, ¿no? Por supuesto que no. Está, digamos, atrás también de todo este proceso de dirección y los planes de estudio, por ejemplo. Y es triste que de pronto la dimensión ambiental no esté tomada en cuenta ni siquiera en los programas de estudio. No tenemos una materia de educación ambiental, no tenemos una materia de problemas ambientales y alternativas, no tenemos. Yo doy clases también en la carrera de turismo y tenemos nada más una materia que se llama turismo alternativo y ecología, y nada más son 2 horas semanales. Entonces sí vemos que en términos de currículum universitario y currículum académico en general no hay espacio para toda esta discusión ambiental, y hay que de pronto haya una insensibilidad pues muy grande, ¿no? En la cuestión específicamente ambiental, porque yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer políticas ambientales si de entrada no vimos nunca nada en la escuela eso? Y no es que por supuesto que siempre dicen que la educación en la casa es ahí donde se funda. Nos podrían enseñar cuidado ambiental, sí, pero tener ya conocimientos especializados de lo que significa la crisis ambiental, cómo solucionarlos, qué opciones tenemos, eso desafortunadamente no existe. Así que intentemos dejar claros estos 4 puntos que son imprescindibles, ¿no? Entonces, hablemos del primero. ¿Qué pasa con la selva amazónica? Ahora que está tan de boga Brasil, ¿no? Fíjense, nosotros sabemos, porque nos enseñaron en la primaria, yo creo que no hay casi persona a la que no le hayan enseñado cómo crece un arbolito. Nos dejaban llevar un frasquito de Gerber, algodón y un frijolito o unos cuantos frijoles, ¿no? Y nos enseñaban cómo es el funcionamiento del ciclo, ¿no? Del oxígeno y del dióxido de carbono, el CO2, ¿no? El óxido de carbón que conocemos. Entonces resulta que los árboles, ustedes saben que absorben el dióxido de carbono, o sea, ese es un conocimiento como ya muy atrás que traemos de la primaria. Sabemos que los arbolitos nos dan oxígeno, ¿no? Eso creo que es un conocimiento que tenemos. Déjenme conecto la computadora porque se me está terminando la pila. ¿Seguimos? Todos me escuchan. Qué lástima, nada más estoy yo aquí porque este debate se abre mucho para platicar, ¿no? Bastante, creo que no se reduce nada más con un programa. Pero bueno, hablemos de estos 4 rápidamente porque creo que ya vamos bastante tiempo. ¿Qué pasa con los árboles? Pues eso, que nos dan oxígeno, se absorben ellos el dióxido de carbono y regresan oxígeno. Así que la selva amazónica es vital, importante para el mundo porque tan solo y tan simple es la selva más grande del mundo. Y con todo este proceso climático que está transformando, no sé si me oyen.
Entonces, este proceso de la selva pues es terrible porque con todas las represas que están poniendo allá y que además las represas, hay que decir, están desalojando, están quitando a muchas comunidades indígenas de ahí, ¿no? También da para otro tema de todo este despojo de tierras a las comunidades que existen en toda América Latina, ¿no? Entonces la selva amazónica pues está secando, cada vez se reduce más. Si nosotros vemos un mapa satelital vía internet, antes y después, no sé, 10 años antes, van a ver que se ha reducido impresionantemente. Me parece que cada día se pierden, miren, no les quiero dar el dato mal, a lo mejor estaría bien que lo verificaran, creo que al día se pierden 40 canchas de fútbol de terreno, nada más para que nos demos una idea, ¿no? Entonces, imagínense el impresionante efecto que está teniendo la selva amazónica en este proceso del dióxido de carbono, porque resulta que el dióxido de carbono es uno de los gases que más emiten las grandes industrias. Así que los árboles se lo absorben y nos regresan oxígeno. Por eso es tan negativo que la ciudad pues esté tan contaminado y nosotros salimos y respiramos todo el tiempo el plomo de los coches y respiramos el dióxido de carbono, ¿no? Y en la medida en que los árboles se van cortando, se va reduciendo todo este territorio verde, pues se va generando un efecto impresionante en el calentamiento planetario, ¿no? Porque justamente la intensidad de estos gases es lo que produce que el planeta se esté calentando, hablando de ese primer efecto. Ahora, el segundo efecto es los ciclos oceánicos, cómo funciona el mar en todo este aspecto, porque el mar es muy importante, ¿no? Resulta que la densidad del agua que tiene el mar por la sal que tiene, ustedes saben, es agua salada, todos los gases, todos estos residuos, el mar se los absorbe, así como los árboles se absorben el dióxido de carbono, pues el mar igualito. Entonces se absorbe los residuos y los manda al fondo del mar. Ahí se queda. Es un proceso de autolimpieza del planeta. Entonces, entre los árboles, las selvas que se absorben el dióxido y lo regresan oxígeno, los vertederos oceánicos, que es como se le llaman así, a estos ciclos del mar, se absorben también el dióxido de carbono, entonces son procesos de autolimpieza del planeta. Por la densidad de la sal, por la densidad que tiene el mar gracias a la sal, se absorbe el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué sucede también con el permafrost siberiano? Es impresionante esta situación. El permafrost es una capa de hielo que existe en varias regiones del mundo. Hablo del permafrost siberiano porque esta es la más importante que hay en el mundo, porque es la más grande en Siberia. Evidentemente ya sabemos por qué, el tipo de clima que existe allá. Resulta que debajo de esta capa de hielo hay gas metano y otros gases. El gas metano parece ser que entre 30 y 40 veces más peligroso que el dióxido de carbono. Y como se está calentando el planeta cada vez más, este hielo se está quebrando, se está derritiendo y entonces se empieza a fisurar esta placa inmensa de hielo y se está saliendo por ahí el gas. Así que provoca más sobrecalentamiento planetario. Es como un círculo, uno alimenta al otro, el otro alimenta, por eso digo que es un efecto dominó. Y luego viene otro que a lo mejor sí nos suena más familiar, pero que de pronto no entendemos precisamente cómo funciona, y es el efecto albedo del Ártico. ¿Cuál es el papel del Ártico? Porque vemos a los osos polares que ya no tienen hábitat, vemos que el hielo cada vez es menos. ¿Y qué sucede en verdad? Pues resulta que hay un efecto que se llama el efecto albedo. Si quieren lo pueden buscar ustedes posteriormente. Albedo, A-L-B-E-D-O, efecto albedo. Y el efecto albedo es este reflejo. Cuando el sol refleja la luz a la Tierra regresa otra vez la luz al espacio. Es como si tuvieras un espejo que te pones de pronto en una luz, pues vuelve a reflejar la luz. Así sucede con la Tierra. Este es el efecto albedo. Ahora, resulta
que el Ártico, como es blanco, porque es hielo y son grandes extensiones de hielo, es como cuando nos ponemos una playera blanca y una negra. ¿Con cuál sentimos más calor? Pues con la negra, porque la negra está absorbiendo más calor que la blanca. Hay un efecto albedo de nuestras playeras, digámoslo así. Entonces, fíjense, del 100% de luz que entra, o de energía solar que entra al planeta, del 100%, el Ártico regresa 80%. Eso quiere decir que solo nos quedamos con el 20%. Y ese 20% genera condiciones de temperatura adecuadas para la vida. Ahora, ¿qué sucede si ese hielo se empieza a derretir? Pues se genera un efecto terrible, porque en la medida en que esa blancura grandísima empieza a ser menos, entonces ya no se va a regresar la misma cantidad de energía solar, se va a ir regresando menos. Vamos a pasar de 19% a 18%, a 17%, así. Eso es lo que está sucediendo. Por eso se está sobrecalentando el planeta. Ahora, se derrite el hielo del Ártico, el agua del mar cambia de densidad y ya no puede absorberse el dióxido de carbono y otros residuos. Se está sobrecalentando y se pierden cada vez más magnitudes de selva amazónica, y además, pues, el problema con el permafrost, porque se está sobrecalentando el planeta y entonces se está generando un efecto dominó terrible. Y siguen subiendo. Estamos hablando de que de aquí al 2100 va a cambiar en grados la temperatura de la Tierra. Y con un solo grado que cambie, las condiciones de vida se transforman totalmente. Así que sí es un problema muy grave, no es un problema menor nada más de... Yo siempre digo que está muy bien que se haga reciclado de basura, eso está muy bien. Pero no solamente esas medidas son las que van a ayudar. Realmente creo que la solución obedece ya a cuestiones de magnitud mayor, ¿no? Y me refiero, aunque aquí indudablemente tiene que entrar la presión social, los movimientos ecológicos, ¿no? Que son los que van a llevar, que tienen que obligar a las agendas políticas que transformen su agenda ambiental, porque hasta donde lo están haciendo solamente están poniendo parches. Y vuelvo y regreso otra vez al debate del desarrollo sustentable. Fíjense, el desarrollo sustentable habla que deben estar integradas 3 dimensiones para que pueda funcionar. Una es la económica, otra es la social y la otra es la ecológica. En la primera, la económica, que debe de ser proyectos económicamente viables, o sea, monetariamente viables, que dejen dinero. 2, que debe de ser social, o sea, al proyecto donde vayas a realizar tu, valga la redundancia, proyecto sustentable, debe de dejarle, digamos, un quantum monetario a esa comunidad, a esa sociedad, para que sea equitativo. El empresario se lleva dinero y también la comunidad. Y que además debe ser, pues, ecológico, ¿no? Debe de cuidar la cuestión ambiental. Así dicho, suena muy bonito, porque ahora oímos hablar de empresas responsables, de que se hacen cada vez más cuestiones alternas. Ojo, no es que para nada no se hagan, sí, por supuesto que sí se han avanzado en cuestiones ecológicas, en alternativas muy interesantes, pero dada la magnitud del problema a este momento, y hay que ser claros y siempre hay que ser muy sinceros en estas cuestiones, falta mucho para el nivel de riesgo y el nivel de problemática en la que estamos. Así que les voy a explicar un poquito cómo funciona en las empresas cuando asumen tener, digamos, un sentido sensible hacia el ambiente. Entonces lo que hacen es internalizar los costos. El término se llama internalizar externalidades, o sea, volver interno algo que es externo. Anteriormente, los procesos económicos se reducían a que solo está ahí el mercado, está la familia y está la empresa, el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno le vende
a la empresa le compra al gobierno, el gobierno contrata mano de obra, la mano de obra compra servicios, y así es un círculo, pero ahí jamás estaba el ambiente de por medio. Se empieza a usar ya porque la ONU manda, ¿no?, proyectos de que ahora sí hay que cumplir con el desarrollo sustentable y las empresas tienen que ser responsables y tienen que poner toda una serie de lineamientos en las leyes. Entonces ya tenemos en la Constitución política ahí cuestiones específicamente que hablan del medio ambiente, se empiezan a aprobar leyes del cuidado de animales, el cuidado del medio ambiente, una serie de requisitos muy interesantes que hay que hablar de que pues qué bueno, ¿no?, que se vayan haciendo ese tipo de cosas, qué bueno que se haya avanzado en cuestiones ya legales ahí de forma, qué bueno, eso nos parece muy importante. Lo que no tenemos que dejar de lado es que una cosa es cuando se plasma en lo legal y otra cosa es cómo se lleva a cabo el funcionamiento. Porque México tiene unas leyes espectaculares que cuando uno las lee se queda atónito de lo bonito y preciso que está ahí escrito, ¿no? Algunas leyes. Pero cuando uno lo mira en la realidad es una realidad devastadora, porque el desarrollo sustentable funciona a partir de internalización de costos. ¿Qué significa internalización de costos? Que una corporación paga su impuesto para poder tirar los residuos tóxicos en un río, en un territorio específico, a lo mejor alguna comunidad indígena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las mineras a cielo abierto ahora, ¿no? Porque son los procesos que se usan hoy en día en donde se hacen uso de residuos tóxicos y bueno, pues la empresa pues paga su respectivo impuesto por ensuciar, ¿no? Así es como sucede la situación. En verdad es muy lamentable, pero así funciona. La empresa paga su impuesto para que le den permiso de desechar los residuos tóxicos en un río, en una región, como les digo, ¿no? ¿Por qué hace esto la empresa? Porque a la empresa le sale más barato desechar el residuo tóxico que meter tecnología ecológica, porque tecnología ecológica sí hay tecnología solar, esa sí es ecológica, pero es muy caro. Así que entonces hay que hacer uso pues de estos huecos legales que se permiten en los países, además muy flexibles como los países subdesarrollados. Así que la globalización que conocemos hoy en día, que no es un proceso de ninguna manera solamente benéfico para los países, que nos ha colocado a México en una situación de dependencia interminable con Estados Unidos, porque la globalización indica que las empresas más importantes pueden moverse por donde quieran a acrecentar su riqueza y a donde la mano de obra les salga más barata, la materia prima les salga más barata y además las cuestiones que hacen referencia al medio ambiente también les salgan más baratas. Por poner un ejemplo, en Europa hay la legalidad en términos ambientales es más estricta. No digo que de pronto no se les vaya por ahí la cuestión de la corrupción y que no se les vaya a aprobarle algún permiso a alguna empresa, pero no es la regla. En México sí es la regla y en muchos países de América Latina. Así que hablar cuando estamos muy orgullosos de que la inversión extranjera a México, pues es que detrás de eso hay muchas cuestiones muy escabrosas y una de ellas pues es la cuestión ambiental en donde nos movemos así. No son empresas responsables, en verdad que no lo son, ¿no? Y bueno, habrá una que otra en verdad sí preocupada por el ambiente, pero en general es la ganancia lo que importa y entonces nada más hay que pagar el impuesto. Ensucias el río, ya te olvidas del río. Se supone que el gobierno debería con ese impuesto que se le paga limpiar el río, pero aún incluso así no se resuelve el problema, porque no estás hablando de dinero. Hay regreso a la cuestión de las mineras, porque todas estas sustancias tóxicas para sacar los minerales
que son muchas sustancias tóxicas, digo, aparte que se llevan el oro y se llevan otros minerales para la producción de industria militar, porque para eso se llevan nuestros minerales también, son residuos tóxicos que se quedan en el ambiente y que vuelven estéril toda esa zona, y entonces nacen niños con cáncer, nacen niños sin ojos, nacen niños sin cerebro, o sea, como una especie de radiación. Así que con el impuesto, ¿cómo le pagas a un familiar que, bueno, tu hijo nació sin ojos, sin cerebro, con cáncer, ¿no? Entonces, esa cuestión en efectos ambientales, creo que ya me tardé muchísimo. Déjenme preguntar cuánto nos queda para dar algunas alternativas, ¿sí? Nos dicen que estamos en tiempo. Me escuchan, ¿verdad? Creo que me preguntaban qué arma fue para destruir Vietnam y en qué consistía. El arma que usaron, arma climatológica que les comenté, se llama hongo magnaporte. A lo mejor por ahí hongo magnaporte grisea, que era una sustancia que se roció, ¿no? Desde los aviones que traían los estadounidenses para afectar las cosechas de arroz. Entonces, aquí a la pregunta que nos van haciendo. Hongo magnaporte, no se les olvide. También el napalm, claro. Entonces, vean, ¿no? Cómo hemos estado de alguna manera muy intervenidos por todas estas cuestiones de desarrollo tecnológico. Bueno, creo que en algún momento Liliana les platicaba sobre este mineral que usan para la producción de celulares y que además son efectos devastadores los que se producen en las comunidades africanas, ¿no? Así que sí es cierto, la tecnología pues nos trae estos dos procesos, ¿no? De desarrollo, de progreso, entre comillas, lo entrecomillo porque hay muchas polémicas en torno a esto, pero también terribles devastaciones, terribles retrocesos. Así que toda esta plática del día de hoy, que por supuesto es muy corta porque aquí nada más tenemos un poco de tiempo para hablarles de esto y que es muy grande el debate, ¿no? Pero que es importante señalar que todos estos sucesos nos hablan ya de que hoy, en 2014, estamos en una crisis ambiental mundial, ¿no? Y que los movimientos sociales alternativos pues están hablando del tránsito a formas más alternativas de consumo, a opciones domésticas como la producción de alimentos en los hogares, ¿no? De autoconsumo, a lo mejor reducir nuestra compra pues a las grandes empresas, porque son las grandes empresas las que producen de esta manera tan, por decir, tan bestial, ¿no? De esta producción masiva, industrial, cuando hablamos de los animales, esta forma de producir animales, porque en verdad es que ya no se habla de un cuidado, ¿no? Artesanal en los campos a los animales, sino que hay una producción en las granjas donde hay un maltrato, una crueldad, no sé cómo llamarla, en verdad es una situación terrible lo que sucede con la producción, ¿no? En estas granjas de animales. Es terrible lo que sucede. Así que cuando cruzamos todas estas aristas, pues nos damos cuenta que en efecto estamos en una crisis ambiental mundial. Que lo que sigue de esto
puede ser algo peor o puede ser algo mejor, dependerá en verdad de la correlación de fuerzas, de qué tanto nos unamos, de qué tanto estemos dispuestos a transitar a patrones alternativos, ¿no? De qué tanto estemos dispuestos a también hacer un cuestionamiento al sistema, porque aquí no es una cuestión meramente aislada de lo ecológico. Indudablemente creo que cuando hablamos de crisis ambiental, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de daño ambiental, evidentemente todo lo llevamos al punto de origen, al desarrollo del capitalismo, al modo y funcionamiento de este sistema que nos subsume, que nos domina, que nos hace actuar de un modo, insensibilizarnos respecto de la realidad, ver esta realidad como algo normal cuando es totalmente anormal, acostumbrarnos a que hay desempleo y no tenemos que comer para la siguiente semana, o sea, acostumbrarnos a esta anormalidad, ¿sí? Creo que es muy importante hacer un alto, ahorita que estamos a mitad de año, todas las cuestiones que desde nosotros podemos transformar, porque a lo mejor hablar de algo muy utópico, alejado, no podemos, digamos, concretizarlo, pero sí podemos concretizar opciones inmediatas, alternativas inmediatas, y ante todo, y yo siempre recalco esta cuestión, la creatividad humana siempre nos abre horizontes, esa es nuestra ventana, ¿no? Creo que indudablemente abrirnos paso en nuevas formas de consumo, abrirnos paso en generarnos nuevas opciones para trascender nuestras condiciones materiales, para tener un consumo más digno y, por supuesto, generar el cuidado desde la casa, ¿no? En la educación ambiental desde el hogar, y este programa que es ante todo para el grueso de pedagogos, pues aquí sabemos que hay un punto frágil, un punto débil en los planes de estudio, y que como pedagogos tenemos la obligación de que esta cuestión académica también se transforme, también se abra camino a dialogar cuestiones alternativas. Y digo esto porque hay muchos debates ambientales que es desde los movimientos indígenas que empiezan a tomar mucho peso teórico, ¿sí? Y empiezan a entrar a las academias de las universidades. Y yo les puedo decir que en la UNAM, ante todo en la carrera de estudios latinoamericanos, se retoma mucho la cosmovisión indígena y cuáles son las opciones que ellos tienen para construir o darle la vuelta a esta crisis ambiental, ¿no? Que indudablemente nos aqueja el día de hoy, y que ellos hablan de una crisis civilizatoria en todos los planos, en todos los planos. Un punto más que les quiero hablar, y creo que con esto vamos a cerrar, es de la cuestión, se me estaba pasando un poco y qué bueno que lo recordé ahorita, porque generalmente cuando pensamos en la cuestión ambiental nos viene a la mente la población, el aumento de la población. Y entonces decimos que el problema tiene que ver con el crecimiento poblacional, que por eso no hay suficiente alimento, por eso no hay suficientes recursos, porque la población pues está creciendo muchísimo. Y que la opción es, pues no sé cómo lo piense la gente que lo comenta así, no sé si qué hacer con esa gente que sobra, ¿no? Porque entonces de pronto es eso, ¿a poco la gente sobra? ¿No? Porque estamos hablando de no hablar del mundo como si fuera un planeta infinito que nunca se le van a acabar los recursos. No, por supuesto, de ninguna manera podemos hacer uso del planeta, tomar los recursos sin importarnos si se van a volver a regenerar. Creo que debemos hacer conciencia en que cada vez que uno hace uso de un recurso va a generar un residuo y va a explotar ese recurso. Desde el origen del hombre se ha hecho uso de los recursos, se han explotado los recursos, se han generado residuos. Todos los días nosotros generamos residuos. Así el hombre más ecológico del planeta genera residuos. Tan solo el hecho de ir al baño generas un residuo. El punto no es este.
El punto es que actualmente tenemos una sobreexplotación de los recursos, no solamente una explotación del recurso, sino que hay una sobreexplotación. Sobreexplotación obedece a que el recurso se usa más allá de sus tiempos naturales para regenerarse. Eso es sobreexplotar el recurso, y las corporaciones saben hacerlo de manera ejemplar. Ahora, la cuestión poblacional. ¿En verdad la población sobra? ¿Es demasiada la población? Y yo diría, y por supuesto que esto va a entrar en mucha polémica con muchas posiciones, yo diría que la población no puede sobrar. Un ser humano y un ser vivo no puede sobrar en el mundo. Hay muchos estudios serios en donde abordan que los recursos que hay en el mundo alcanzan perfectamente para cubrir las necesidades de la población del mundo. El problema consiste en que este sistema capitalista hace un reacomodo irracional de la población. Dije irracional, o sea, de pronto como enloquecido, un reacomodo enloquecido de la población, en donde las metrópolis, o sea, los centros donde está la industria, los centros urbanos donde hay fábricas, donde hay trabajo, ahí vas a tener metida a gran cantidad de población, porque resulta que así funciona el sistema capitalista. Hay metrópolis, concentras la producción en un sitio determinado urbano para que te sea más fácil transportar materia prima y para que sea más fácil transportarse la mano de obra. Así que te ponen metrobús, te ponen tren suburbano, te ponen conectes del centro metropolitano, o digamos el núcleo, a las zonas periféricas. Ahí, entre la zona periférica y el centro, todo ese rango territorial va a estar infestado de gente, de población, porque ahí está el centro urbano, ahí es donde hay trabajo. ¿Y qué pasa con el campo? El campo está solo. El campo está desolado. ¿Por qué? Porque el gobierno no implementa políticas para que se pueda seguir produciendo en los campos. Porque no hay apoyo, porque las transnacionales lo que han hecho es que cuando tú comparas el costo de ellos con el costo de los pequeños productores, pues por supuesto que los que brindan los precios más bajos pues son las grandes corporaciones, y hacia allá la gente compra. Eso va generando que los campos se queden desolados, sin productores, que migran a donde hay trabajos, a los centros urbanos, a las metrópolis. Así es como hace el capitalismo la concentración de población. Hay muchos lugares, nada más por hablar de México, que están desolados, donde no hay gente, donde no hay desarrollo urbano, donde no llega ni el agua ni la luz, donde es más no hay ni una tienda. ¿Sí? Así que entonces, de verdad, démonos cuenta. El problema no es que haya población, el problema es que hay un reacomodo irracional, enloquecido de la población por las empresas, por el sistema capitalista, por este sistema que hace uso y abuso de la gente, porque hacia allá se van, hacia allá se concentra la población, y por supuesto que en esas áreas, ante todo en las periféricas, pues va a hacer falta el agua, no llega la luz porque pues no la pagan, pero el problema real no es la población, ¿no? Yo diría eso, por supuesto, abierta a que se genere polémica, a lo mejor para otros programas posteriores, y cierro diciendo que indudablemente creo que lo que puede ser una solución para esto, en primer lugar, es conocer cómo funciona el problema. Eso es la base, eso es lo inicial, que por supuesto desde la casa debe de existir, y debemos de conocer cómo funcionan los ciclos en nuestro planeta, porque es el lugar donde vivimos, ¿no? Para empezar debería de haber una educación inicial de esto, ¿no? Si son padres, algunos de los que nos escuchan, enseñarles a los niños de manera didáctica cómo funciona, ¿no? Toda esta cuestión del calentamiento planetario, cómo se está deteriorando, cómo se está agudizando. Y bueno, por supuesto también los hermanos, ¿no? Los tíos, o sea, generar una
cohesión social en nuestras casas, en primer lugar, para desde ahí llevarlo a las aulas también. Y entonces empujar a que se activen en los debates ambientales y opciones y alternativas y desarrollo de problemas y desarrollo de políticas desde la creatividad humana para intentar resolver este problema que es bastante grave, ¿no? Yo me despido con esto. Me dio mucho gusto hablar de este tema porque además es un tema que me apasiona mucho, en el que estoy muy metida desde hace algunos años, ¿no? Especialmente en la cuestión del agua. Es una cosa que trabajo mucho, la crisis del agua, que también es otro aspecto que termina impactando a la cuestión ambiental, pero que bueno, ojalá haya servido, ojalá hayan quedado claros algunos puntos, y que también pues haya muchas preguntas, haya polémica, ¿no? Creo que a partir de ahí es donde se generan las más ricas discusiones. Pues me despido de ustedes, me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Estamos de vacaciones, sigan disfrutando de sus vacaciones, sean creativos en la vida y pues abramos opciones alternativas que tienen que ver con la cuestión ambiental. Buenas noches, gracias.